Buenas, estimados estudiantes. Primero quiero saludarlos y desearles que todos estén muy bien, incluyendo su familia. Espero que todos estén a resguardo y con buena salud. Segundo, me quiero disculpar por los ruidos de fondo, pero el día aquí ha sido bastante fuerte. Bueno, la idea de este video tutorial es introducirlos en, en lo que es la filosofía y una pequeña introducción a lo que es el pensamiento filosófico, ¿no? Eh, vamos a, Voy a tratar de explicar y definir qué es filosofía, por qué la tendencia filosófica o por qué nuestra filosofía es filosofía occidental, eh, qué son las tradiciones filosóficas y cuáles son las tradiciones filosóficas. En eso vamos a trabajar en esta primera sesión. Filosofía. Filosofía, desde el punto de vista de su origen etimológico, es amor al conocimiento. Filo, amor; sofía, conocimiento. Filosofía es amor al conocimiento. Como algunos de ustedes ya han deducido, realmente filosofía es intentar responderse, y quizás a veces más que intentar responderse es hacerse preguntas. La filosofía en líneas generales va a trabajar y va a versar sobre esas grandes preguntas que siempre nos hacemos los seres humanos, desde quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué ocurre después que me muero, existe el alma, existe Dios, estoy solo, estamos solos. Por ahí caminan esas preguntas trascendentales. Se le han hecho todos los grandes filósofos a lo largo de la historia, y nosotros seguramente en algún momento nos hemos hecho esas preguntas. Filosofía realmente es hacerse esas preguntas e intentar responderlas. Cada filósofo ha intentado responder estas preguntas utilizando su propia metodología. No todos los filósofos la logran responder, pero hacen el camino, nos hacen una buena parte del camino, y dependiendo de con qué filósofo o tradición filosófica, que son las diferentes etapas en las cuales se va a dividir la filosofía, dependiendo con cuál de esas o filósofos o tradiciones filosóficas nosotros nos sintamos más a gusto o nos guste y pensemos que es la correcta, va a depender de la respuesta que nosotros le vamos a dar a cada una de esas preguntas, que llaman algunos preguntas trascendentales. ¿Por qué filosofía occidental? Bueno, filosofía occidental es porque nosotros pertenecemos al mundo occidental. El mundo occidental es todo aquel que de alguna manera recibe influencia cultural y científica, podríamos decir, de Grecia, de la Grecia antigua. ¿Ok? Grecia, eh, grandes maestros de la antigüedad se encargaron de educar y formar a los hombres que conforman el mundo occidental, específicamente al imperio que va a conquistar gran parte del mundo conocido en ese momento, que es Roma. Roma pertenece a esa tradición clásica o filosofía griega, y van a instaurar y llevar todas esos conceptos, tanto sociológicos como políticos, como artísticos, como filosóficos, al mundo. ¿Okay? Entonces el mundo occidental es el que está marcado por ese conocimiento griego antiguo. Aquí en esta imagen que están viendo, estos que están coloreados como en azulito, este es lo que es el mundo occidental, y algunos otros coloreados, como ven por acá, coloreados con un color más opaco, también están siendo marcados por ese pensamiento occidental. No es casualidad que los conceptos de gobierno, de democracia, de libertad, de belleza, de virtud o de moral que manejamos, por ejemplo, nosotros acá en Venezuela,
sean muy similares a, por ejemplo, los que manejan en Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, España. O sea, todos esos países del mundo occidental tienen más o menos eh, el mismo concepto de estos, de alguno de estos ideas. Gobierno es la instancia que dirige las funciones de un Estado. La democracia conceptualmente y de origen griego es gobierno del pueblo. La libertad es la manera que tienen los seres humanos para poder expresar sus sentimientos y sus emociones y sus pensamientos. La belleza es todo aquello que nos va a causar agrado. La virtud es la manera que tenemos nosotros de no afectar con nuestras acciones a los demás. Y la moral es respetar las leyes que hay dentro de un grupo social. Esos son los conceptos básicos que podríamos manejar desde este punto. Tengo que disculparme, como dije anteriormente, del ruido de fondo, pero el día aquí hoy ha sido bastante fuerte. Tradiciones filosóficas. Las tradiciones filosóficas son las diferentes etapas por las cuales ha pasado la filosofía. Algo que viene desde los tiempos de la Grecia clásica o antigua, y entonces ha ido evolucionando dependiendo de, por supuesto, de los autores que uno utilice para investigar, pero en líneas generales la mayoría de los autores han dividido a la filosofía en 4 etapas o tradiciones, ¿no? A mí me gusta más utilizar la palabra tradición filosófica. Tenemos la primera etapa, que es la clásica o griega. Eso no quiere decir que todos los grandes filósofos de la etapa clásica sean griegos. Hay algunos romanos. A mí personalmente me gusta mucho más estudiar a los filósofos griegos cuando hablo de filosofía clásica. Luego de la filosofía clásica vamos a pasar a la filosofía medieval, la cual está marcada primordialmente por el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano que dice que todo aquel que duda de Dios es un hereje. Y entonces la filosofía va a estar marcada por eso. O sea, en la tradición medieval casi ningún filósofo se atrevió a dudar de la existencia de Dios. O sea, se daba por un hecho que el Dios existía, pero además de que que Dios existe, el Dios es cristiano. Dudar de eso era casi sinónimo de sentencia de muerte, ¿no? Después de pasar casi 1000 años, poco más de 1000 años, perdón, por esta tradición medieval controlada por el pensamiento cristiano, hay un momento en la historia en que la misma gente que fue formada en esa tradición medieval, que era donde estaba todo el conocimiento, porque el conocimiento lo administraba la iglesia cristiana, aparecen una serie de personajes que van a romper con esa tradición de, de ese poner a Dios en el centro del quehacer intelectual. Entonces aparece la tradición moderna, la etapa de la filosofía moderna, donde hay 2 vertientes en esa tradición, que es el uso de la razón, y la otra vertiente que es el uso de la experiencia, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo está liderado por un filósofo francés llamado René Descartes, el hombre que va a hablar de pienso luego existo, la duda metodológica, establece el método científico tal cual lo conocemos hoy en día, y la tradición contemporánea, que es la que va a hablar de la relatividad de la verdad, y que la verdad, o sea, esa relatividad está determinada porque eh, todo va a depender del contexto, ¿no? Del contexto que cada persona esté manejando.
La primera tradición es la tradición clásica, en la cual nos encontramos a los que van a establecer el piso de toda la filosofía occidental. Eh, Sócrates es el primer gran filósofo, Platón, estudiante de Sócrates, Aristóteles, estudiante de Platón. Este señor Sócrates va a establecer un sistema filosófico bien particular. Él no escribe nada, él no deja nada escrito por él, de su puño y letra. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de sus estudiantes, y el principal referente que tenemos para entender el pensamiento de Sócrates es Platón. Sócrates va a establecer su sistema, es un sistema, método que él utiliza es él va caminando por las calles de la ciudad de Atenas. Ambos son de origen ateniense, los tres de hecho, los tres son atenienses, son griegos atenienses. Recuérdense que Grecia como país no existía en esos tiempos, existían las diferentes ciudades-estado, y los tres son, son atenienses. Sócrates iba caminando por la ciudad de Atenas, y le iba preguntando a la gente diferentes cosas, ¿no? Sócrates, posteriormente, Sócrates es acusado los dirigentes de la ciudad de estar corrompiendo a los más jóvenes. Lo llevan a un juicio, lo sentencian a muerte. Todos pensaban que iba a solicitar el destierro, y era lo más lógico que debía hacer, y lo desterraban y era como morirse, porque en esos tiempos estar lejos de la ciudad ya era casi desaparecer. La gente no iba a tenerlo cerca, y sus ideas iban a estar muy lejos para estar fastidiando a los dirigentes. Sócrates, que era un tipo sumamente estricto y bien complejo, dijo: no, está bien, muerte es la muerte, y el señor se tomó su veneno, cicuta tomó y falleció. Platón, como dije, era estudiante, alumno de Sócrates. Escribe sus grandes diálogos, los primeros grandes diálogos que escribe Platón, están utilizan a Sócrates como protagonista en cada una de sus cosas, y va escribiendo y diciendo, desarrollando ideas, ¿no? Importantísimas. Quizás uno de los diálogos más importantes de Platón es La República, donde hace una serie de definiciones bien interesantes. Platón es el hombre que va a hablar del mundo de las ideas perfectas. Todos seguramente han escuchado del amor platónico, ese amor perfecto y que existe, perdón, que no existe, y que es eterno, y ese montón de cosas. Bueno, esas son ideas de Platón. Él creía en esas cosas perfectibles, perdón, perfectas, y que el mundo debía ser así. Luego tenemos a Aristóteles, que era alumno de Platón, y que va a decir una de sus frases más características es que él es amigo de Platón, pero es mucho más amigo de la verdad. Eh, Aristóteles va a diferir de Platón en ese mundo perfectible, ese mundo de ideas perfectas. Él va a hablar de otras cuestiones. Él va a utilizar con mucho más ahínco y con mucha más fortaleza la observación de los fenómenos tanto naturales como sociales. Hay que destacar que los filósofos clásicos, todos los filósofos clásicos, utilizan la observación como su principal herramienta para entender el mundo, ¿no? Entonces, Aristóteles va a definir conceptos de política, lógica, ética, estética, y una serie de cuestiones bien, bien amplias, ¿no? Y todo va utilizando, por supuesto, la observación. Aristóteles hace explicaciones científicas que realmente hoy en día uno todavía se pregunta cómo estos señores, cada uno de estos señores que estuvo en esos tiempos, lograron visualizar y entender el mundo tal cual es. O sea, los griegos, algunos pensadores griegos ya definían al átomo, no lo podían ver, pero ya sabían que había algo
componía la materia, que era muy pequeño, ¿no? Hablaban del átomo. Luego pasamos al periodo más largo de la historia de la humanidad y entonces entramos en lo que es la tradición medieval. En la tradición medieval que comienza con Agustín de Hipona, nosotros lo conocemos como San Agustín. Comienza el periodo controlado donde el pensamiento y toda la cultura de Occidente está controlada por la religión cristiana. Dudar de Dios es dudar del Dios cristiano es considerado un delito y acarrea pena de muerte y todo ese montón de cuestiones que pueden estar alrededor de ellos. Agustín es un platónico, por lo tanto él habla de ese mundo perfecto y esa serie de cuestiones, pero San Agustín de Hipona va a hablar y a explicar lo que es el libre albedrío. Y por ahí camina la filosofía cristiana durante una muy buena cantidad de tiempo, hasta que algunos siglos después, aparecen dos filósofos que no son cristianos, uno es hebreo y el otro es judío, Averroes y Maimónides, ambos provenientes de la cultura y de la zona de Andalucía, de esa zona que estuvo controlada por los musulmanes durante muchos años, en la cual había una cierta eh, libertad para el pensamiento, ¿no? Y digo cierta porque tampoco es que todo el mundo podía decir y pensar lo que quisieran. Y estos señores comenzaron a escribir sobre Aristóteles y las ideas de Aristóteles, y utilizaron la metodología de Aristóteles para hablar sobre filosofía. Aristóteles estuvo escondido del mundo durante un montón de años porque sus ideas eran un poco incómodas para el pensamiento ortodoxo cristiano, y el Papa comienza a preguntarse cómo iba a ser para refutar esas cuestiones que estaban diciendo estos dos señores, y al Papa le hablan de un monje que estaba en la Universidad de París, que había estudiado Aristóteles en la escuela en la cual él recibió sus hábitos de monje, y en París, en la Universidad de París, desarrollaba todas esas cosas, que es el señor Tomás de Aquino. Nosotros lo conocemos como Santo Tomás de Aquino, y a él lo llaman y el Papa le dice que bueno, que tiene que refutar a estos señores, y él le dice yo voy a hacerlo, y el señor Tomás de Aquino va a escribir varios textos, pero hay dos textos que son básicos de Tomás de Aquino, y uno es eh, en el cual él va a demostrar la existencia de Dios, y además de que el Dios es cristiano, y por ahí van a caminar durante muchos años el pensamiento cristiano de, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Utilizando a Aristóteles ya un poco más que a Platón. Abandonan un poco el platonismo y entran un poco hacia el aristotelismo. Luego llegamos a la tradición moderna, encabezada por René Descartes y Francis Bacon. René Descartes francés, Bacon inglés, británico, inglés. Esta tradición va a romper con el colocar a Dios en el centro del quehacer del conocimiento, y coloca al hombre en ese centro del desarrollo del conocimiento, y comienzan a, a responder las preguntas eh, esenciales de una manera diferente y de un punto de vista diferente. René Descartes es el padre del racionalismo, el hombre que dice que la razón es la fuente del conocimiento. Bacon es el padre del empirismo, donde la experiencia es la base del conocimiento y del quehacer humano. Son vertientes del conocimiento
diferentes, pero cada una va a caminar por esa vía, ¿no? Por la vía de responder, como siempre, preguntas esenciales del ser humano. René Descartes es el hombre que va a decir pienso, luego existo, porque él piensa que con la razón va a poder explicar muchísimas cosas. El hombre que va a instaurar la duda metodológica y va a establecer este sistema eh, como el sistema filosófico del racionalismo. Descartes, un gran matemático, todos han trabajado y hablado de Descartes a lo largo de sus estudios de matemática. Han hecho un plano cartesiano, que es diseñado por Descartes. Además, Descartes es el hombre que va a establecer lo que nosotros hoy en día conocemos como el método científico. Bacon y el empirismo como tal va a ir hacia otra forma, ¿no? Ellos van a establecer métodos y metodologías diferentes para el trabajo filosófico. De hecho, la gran parte de los empiristas van a dedicarse a hacer filosofía política, son los que mejor van a determinar y establecer esa separación que debe existir de iglesia y Estado, que antes de sus tiempos era impensable, porque la iglesia y el Estado estaban unidas y era imposible separarlas, porque el Estado lo ejercía el rey y el rey era impuesto y a veces totalmente manejado por la religión. Usted no podía ser un rey si el papa o algún enviado papal lo coronaba, estaba en su coronación y era la persona que le ponía la corona. Algunos años después aparece en Alemania un señor, llamaba Immanuel Kant. Es un hombre que va a ver una filosofía diferente, es un hombre que va a través de su pragmatismo, su propia metodología y su perfecta sincronización y absoluta dedicación al trabajo filosófico y metódico. Un hombre con una metodología quizás impecable, un hombre que va a escribir sobre filosofía de la educación. Es un hombre que va a hablar en esos tiempos de la unidad del mundo bajo normas más o menos generales. Se podría decir que es uno de los que visualiza primero conceptos tales como las Naciones Unidas, lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Immanuel Kant va a marcar un punto importante en la historia de la filosofía, en esta tradición moderna donde se rompen muchísimos esquemas que habían estado durante más de 1000 años. ¿Okay? Los filósofos modernos se tuvieron que ir desplazando cada vez más y más al norte, porque tenían que, para evitar la persecución de la iglesia por su propia por lo mismo que ellos estaban escribiendo, que yo nunca he leído que alguno de estos filósofos dude de Dios ni nada de eso. De hecho, no entran en discusiones religiosas, pero sí muchas de las cosas que escribían eran un poco contraproducentes para la iglesia, ¿no? Los ingleses van a acabar con ese gran poder. Son los ingleses, con las diferentes guerras civiles que tuvieron, eh, van a ir quitándole poco a poco poder al rey y terminan estableciendo un parlamento que va a regular los poderes reales y esa serie de cosas, ¿no? Esa es la filosofía que se hizo en la Inglaterra de esos tiempos. Hume y Locke, y hay otro señor que se llama Hobbes. Hobbes es otro también que va a caminar por esa vía. Luego pasamos a la filosofía que
es el de nuestros tiempos, que es la filosofía contemporánea, donde nos encontramos personajes, por ejemplo, como Hegel, que algunos autores lo incluyen en el modernismo. Depende, vuelvo y repito, esto va a depender de a quién lea Lloro. Hegel, que va a establecer los primeros pasos del idealismo hacia un materialismo y va a caminar por esas vías, un alemán también. Luego tenemos al señor Karl Marx, que es el hombre que va a darle soltura a gran parte de la filosofía política de nuestros tiempos con su materialismo histórico, ¿ok? Que va a dar nacimiento a las ideas de comunismo y esa serie de pensamientos que eh, tienen relevancia en nuestros tiempos. Luego tenemos a los existencialistas como Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Heidegger. Aquí el señor Ludwig Wittgenstein es un hombre que termina suicidándose relativamente joven, es el hombre que va a definir la filosofía de los tiempos contemporáneos y va a dar a entender y hacer comprender a la mayoría de las personas que la filosofía y el pensamiento y la verdad de nuestros tiempos contemporáneos son relativas porque dependen del lenguaje y el lenguaje depende de un contexto, ¿no? Y por último, y no menos importante, entre los montones de filósofos contemporáneos que hay, como les estoy diciendo, y yo simplemente estoy mostrando algunos, está el señor Nietzsche. El señor Nietzsche es un alemán que toda su vida fue un señor bastante enfermo, un hombre muy enfermo físicamente y termina muriendo loco a causa de la sífilis que lo va a afectar. Nietzsche es el hombre que va a utilizar, las ideas de Nietzsche son las que van a manipular los nazis para definir lo que ellos van a considerar el superhombre. Nietzsche no hubiera pasado la primera explicación del superhombre porque con sus enfermedades nunca hubiera pasado de ser el ario que definían los nazis, ¿no? Como les estoy diciendo, hay montones de filósofos. Hay en España está Ortega y Gasset, en esta tradición contemporánea, Bertrand Russell, o sea, hay montones, pero todos en esta etapa en la que estamos nosotros, definitivamente lo relevante es entender que la verdad no es absoluta y la verdad que cada uno de nosotros puede determinar va a depender de nuestro contexto y de lo que nosotros manejamos. Espero que esta introducción muy liviana y bastante pasada por encima pueda ayudarlos en un futuro.